Bienvenidos a una nueva sesión de estos encuentros filosóficos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Comencemos, como no puede ser de otro modo, presentando a los intervinientes de esta sesión de hoy, dedicada a la idea de conciencia en Marx y en el materialismo filosófico. A quienes aprovecho ya para dar las gracias por haber accedido a participar en estos encuentros. Por un lado tenemos a Miguel Ángel Castro Merino, licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado también en Filosofía por la misma Universidad de Salamanca. Ha publicado libros como No me pidas nacer, Cartas al Ángel Custodio, 2017, ¿Quién es filósofo? Todos somos filósofos, 2017 también, La carne espíritu, uno de mis libros favoritos, La carne espíritu, Terapia filosófica y ejercicios espirituales, de 2023, y, por supuesto, su último libro de este mismo año 2025, Antipsicología, desnudando nuestra conducta, con la editorial Copresencias Editorial. Pablo Huerga es doctor por la Universidad de Oviedo, es profesor de filosofía en el IES Rosario de Acuña de Oviedo y profesor asociado de la Universidad de Oviedo. Su tesis doctoral fue la última dirigida por el filósofo Gustavo Bueno, recibió el premio extraordinario de licenciatura en 1989 y el premio de las letras asturianas en 2009. Por su libro El fin de la educación, ensayo de una filosofía materialista de la educación. Es autor además de La ciencia en la encrucijada, Que piense en ellos, precisamente lo tengo aquí, el de Que piense en ellos. Tengo aquí los dos, de hecho, ¿vale? Que lo sepáis. Me habéis hecho pasar muy buenos ratos y he aprendido muchísimo. Y bueno, ensayo de una filosofía materialista de la educación. Es autor además de La ventana indiscreta, una poética materialista del cine, de 2015, Nociología de la película La misión, 2017, La ciencia en la encrucijada. Mira, también Miguel Ángel Castro lo está enseñando. Y nada, por otro lado, por mi parte, soy licenciado y profesor de secundaria de filosofía. No tengo libros publicados, aunque sí algún artículo sobre filosofía y cine en la revista Ecatoblepas. Y hechas las presentaciones de rigor, me gustaría, si se me permite, justificar brevemente el tema que hemos decidido tratar en esta ocasión, porque, bueno, por las circunstancias que sean, que precisamente podemos analizarlas en este encuentro, hay una serie de ideas muy pregnantes ahora mismo sobre la conciencia, sobre la mente, la psique, etcétera, que creo que bueno, están bastante alejadas de una perspectiva o un enfoque materialista dialéctico o materialista pluralista, como se quiera decir, y creo que precisamente por eso, porque son ideas que reducen la psique humana a la psique animal, o porque niegan directamente la psique, o bien porque espiritualizan la conciencia, el yo, etcétera, pues no permiten un análisis adecuado, creo, del presente en marcha. Sobre todo, no permiten poner la conciencia en su relación con las condiciones materiales, con la dinámica de grupos, con las ideologías, con la falsa conciencia, etcétera. Entonces, creo que por todo ello, y sin perjuicio de cómo después evolucione el debate, creo que es importante rescatar, volver a repensar, volver a traer un poco a la luz la idea de conciencia tanto de Marx como del materialismo filosófico, por si esta idea nos ayuda a entender un poco mejor el actual clima de polarización política, la batalla, lo que hoy se llama la batalla cultural, ideas como falsa conciencia o incluso inconsciente, en las distintas versiones de las que hablo, bueno, inconsciente, primogenérico, segundo genérico, etcétera. Y bueno, entonces, por todo ello, me parecía interesante traer un poco a debate esta idea, ¿vale? A ver por dónde luego discurre el correspondiente debate. Y nada, si os parece, tal como habíamos acordado, podemos comenzar hablando. ¿Cuáles diríais, cualquiera de los dos? Después yo también aportaré mi granito de arena. ¿Cuáles creéis que son ahora mismo las ideas de psique, de conciencia, de yo, etcétera, más pregnantes o que están más presentes en nuestro presente en marcha? Pablo, Yo creo que es mejor que empiece Miguel Ángel, ¿no?
porque tiene un libro escrito sobre eso. por el último libro que tiene Claro. precisamente Sí, sobre bueno, antipsicología. Pues venga, bueno. si te animas, Miguel Ángel. Vale, pues así muy... Vamos a coger el toro por los cuernos. El libro Antipsicología tiene, entre otras pretensiones, pues sí, arremeter contra el sujeto psicológico. Que eso hay un artículo en la Nueva España del 12 de febrero del 2014, creo, de Gustavo Bueno, que dice que el estudio de la psicología o de la conducta no puede ser el sujeto psicológico, sino el sujeto operatorio. Desde hace muchos años, mi formación en, bueno, pues en lo que podemos llamar la psicología, que yo intento destruirla, vamos, no voy a destruir ese mito, es imposible. Nadie puede destruir los mitos, ¿no? Lo sabemos bien. Pero en ese libro, por mi formación, mis estudios, mi orientación así un poco tanto filosófica como de las ciencias, veo que sí, que está muy en boga, pues la psique, el quiero ser psicólogo, casi como un sustancialismo, el psicologismo. Aparecen personajes que tienen mucho tirón mediático y además con bastante intensidad, como el Manuel Sansegarra, una serie de personajes que nos hablan no solo ya de la conciencia, sino de la supraconciencia, ya podría decir la meta, supraconciencia y todo lo demás, ¿no? Porque puedes ponerle todo lo que quieras. Entonces, pues yo creo que el camino de la psicología está agotado por una razón, porque como no sabemos lo que es, yo en ese libro pues hay varias definiciones de lo que es la psicología y al final ni los psicólogos se ponen de acuerdo. Y otra cosa, el problema del conductismo de un señor que ha estado por aquí, que se basaba en Skinner, vamos, que se basaba en Watson, en Pavlov y toda esta gente tan importante, creo que no se entiende bien y no lo entiende bien ni los propios que lo estudian, porque creen que el conductismo es el estudio de la conducta. Error. El conductismo no es el estudio de la conducta. Y tampoco es el estudio de la conciencia, como diría William James, y tampoco es el estudio de tal, porque estos palabras, estos términos son, pues por decirlo como decía Watson, precientíficos, son casi más cercanos al trono, vamos, al altar, y son términos escolásticos, que a todos los que hemos estudiado filosofía nos gustan, pero muy peligrosos, porque no hacen progresar la ciencia de la que estamos hablando o la tecnología, que a mí eso no me interesa porque yo veo que esto que yo he trabajado es funcionalidad, es pragmatismo, en la línea más americana o como se quiera, me es igual las nacionalidades en este caso. Y por ahí va un poco, ¿no? Así que para dejar hablar a Pablo, porque yo creo que tendríamos eso, que centrarnos, y si me ves, Rafael, que me voy por los cerros, No, no, Ceuta, perfecto. tal. Me ha parecido un análisis muy pertinente, que, sobre todo porque ya se ha abierto una serie de temas muy importantes, muy centrales también respecto de lo que queremos debatir, así que perfecto. Sí, Pues si quieres continuar, Pablo. Sí, no, solamente por, o sea, un poco la pregunta era cuál es la situación actual de este problema de la conciencia, dices, o algo así, Sí, o sobre sí, las ideas que ahora mismo pueden sí, estar eso más sí, sí. presentes. Hombre, vale, Tenemos hay libros como, por ejemplo, Nadie nace en un cuerpo equivocado, sí, ¿no? Por exactamente, ejemplo, sí, sí. sería un poco un análisis de la conciencia o del sujeto, del yo, que conectara todos estos temas que están ahora mismo como en el Ya, ya, candele. ya. A mí me parece que el problema, o sea, el tema de la conciencia sigue planteado en unos términos muy recurrentes a lo largo de toda la historia de la filosofía, que es la separación entre alma y cuerpo, ya desde Platón, si quieres, Aristóteles, es decir, ese dualismo según el cual la conciencia estaría en el alma, es un dualismo recurrente que vuelve a manifestarse de muchas maneras, que está en Descartes, está digamos, es como si fuera un sentir generalizado, la idea de que tenemos una conciencia, algo escondido dentro, un alma o lo que sea, que se acopla al cuerpo, de tal manera pues que una cosa es el cuerpo y otra cosa es lo que nosotros somos, que va metido, por así decir, ahí, ¿no? Yo creo que la imagen más graciosa de este modelo
es la imagen, por ejemplo, de aquellos dibujos animados que veíamos de pequeños, lo de Mazinger Z, no sé si os acordáis. Sí, Mazinger Z es una especie de eso, de robot gigante donde se encaja la máquina en la cabeza, que es el que va Koji Kabuto ahí metido, sentado, y entonces una vez acoplado ahí, con ese acoplamiento de eso, sí, esa especie de nuececilla ahí metida, pues ya se pone a funcionar todo, ¿no? Entonces el aparato responde a los estímulos de ese artefacto. Claro, es verdad que esa imagen es un poco también materialista, porque es un aparato dentro de otro, como una especie de matriosca, ¿no? Tienes que meter dentro de la cabeza otro artefacto, que es un aparato volador, que a su vez está controlado por un hombre que maneja los instrumentos. Pero en el fondo, un poco es esa idea, que es una idea predarwinista, por supuesto, que es la idea cartesiana, la idea cristiana también, la idea de que tenemos un alma y un cuerpo, y entonces ese cuerpo es prescindible o es una cosa adherida a otra. Entonces, por ejemplo, en el libro este de Rusty yo creo que va muy en esa línea de criticar esa idea, ¿no? Que nadie nace en un cuerpo equivocado. No puedes nacer en un cuerpo equivocado porque tú eres, fundamentalmente, eres un cuerpo. Eso es lo que es la conciencia, el individuo particular, ¿no? Entonces, esa separación entre alma y cuerpo es la que está modulando y generando unos conflictos que en este momento son conflictos sociales, son conflictos políticos también, conflictos ideológicos e incluso conflictos de carácter médico y quirúrgico, ¿no? Y familiares, sociales, etcétera. Todo lo que está, todo el tinglao que está provocando esa idea de que yo tengo una autenticidad que está recogida en mi alma al margen de mi cuerpo y que tengo que someter el cuerpo a esos dictados o a esos presupuestos que están establecidos en el alma, en mi conciencia, en lo que yo soy, según no se sabe qué cosa, pues claro, es un problema muy complejo y muy interesante desde el punto de vista también social, moral, político, etcétera. Me parece que es por ahí por donde va la cosa, sí, yo creo. sí, completamente de acuerdo. Yo, bueno, sí, estoy de acuerdo con los dos. Tengo la impresión de que aquí, como creo que señalaba, bueno, nos estamos moviendo constantemente como en la dicotomía sujeto-objeto, ¿no? En el dualismo sujeto-objeto. Y o bien se reduce el yo, la conciencia, etcétera, al cuerpo, por ejemplo, o bien hay una especie de espiritualización del yo, de la conciencia, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí hay como una franja de verdad en ambas posiciones. Por ejemplo, eh, desde la etología se niega, por ejemplo, toda distancia entre la conciencia animal y la conciencia humana, o la racionalidad animal y la racionalidad humana. Hay un intento de eh, poner en continuidad ambos tipos de racionalidad, eh, negando de esta forma cualquier tipo de especificidad a la racionalidad humana. Y yo creo que esta es una idea, por ejemplo, de conciencia o de racionalidad o de yo que está presente hoy en día. Esta idea de un yo etológico o un yo biológico, etcétera. Entonces, esta sería una idea que yo percibo en nuestro presente. Otra idea de conciencia quizás también surge desde lo que se llama la neurociencia, ¿no? Que tiende a reducir la conciencia, el yo, etcétera, como a procesos eléctrico-químicos en nuestro cerebro, a partir de áreas del cerebro, de redes neuronales, de sinapsis, etcétera, ¿no? Como una especie de epifenómeno. Creo que por aquí hay surge también otra idea de yo, de conciencia, etcétera, que está presente en nuestros días. Después, por supuesto, lo que habéis comentado sobre ese dualismo, ¿no? Bueno, que ya vemos muy bien en Descartes, que habla de una res cogitans y una res extensa, o sea, sustancializando el yo, la conciencia, etcétera. ¿No? Por supuesto, también en Kant como un yo, una conciencia autónomo, eh, capaz de pensar de un modo incondicionado, casi ahistórico, etc. Yo aquí lo que creo que es posible una síntesis entre ambos tipos de ideas, entre esta idea más bien etológica, biológica, y
y de un yo sustancializado, autónomo. Y precisamente esta síntesis yo la veo en figuras como Marx y como el materialismo filosófico. Porque, sin duda, la conciencia, si queremos hablar de conciencia, no podemos, tenemos que de alguna forma explicar cuál es la relación de esa conciencia con el cuerpo y con nuestra parte animal, ¿no? O con nuestra parte zoológica, ¿no? La relación entre el yo biológico y el yo personal, si se quiere. Entonces, pero también tenemos que ver cuál es la franja de verdad, creo, que está presente en esa idea espiritualista del yo. Y yo creo que la verdad del dualismo cartesiano, por ejemplo, está en que el yo no se reduce al cuerpo, que es una negación del etologismo, que es una negación del biologicismo, etc. Eh, y que además es verdad que en el ser humano, el yo, la conciencia, etcétera, nos eleva por encima de la naturaleza en el sentido de que nos sitúa en otro orden de cosas, en otro orden de relaciones que es la cultura humana, ¿no? Como cultura eh, extrasomática, suprasubjetiva, etcétera. Y que, por decirlo así, entonces nuestra conciencia pasa a ser una conciencia histórica, nuestra racionalidad es una racionalidad histórica. Creo que por ahí podríamos a lo mejor rescatar la verdad de dualismos como el dualismo cartesiano o como es la idea del yo del idealismo, ¿no? En tanto que el yo pertenece a un orden de relaciones distinto, que sería que está mal formulado, estaría formulado en unos términos espiritualistas, pero que en la medida, pero acertaría en el hecho de que efectivamente la conciencia forma parte de un orden nuevo de relaciones, ¿no? Que, que no se reducen a lo biológico, etológico, etcétera, ¿no? Entonces, creo que precisamente la idea de conciencia del marxismo, de Marx, del marxismo, del materialismo filosófico, sabe engranar muy bien esas diferentes, o sabe sintetizar muy bien esas diferentes ideas del yo, porque la idea de conciencia en el materialismo filosófico se basa en una refundición, ¿no? Del yo o de la conciencia o de la racionalidad animal en un orden de relaciones nuevo, ¿no? Un orden de relaciones que sería como el que estaría como queriendo quizás significar o refiriéndose de un modo muy confuso y muy espiritualista en los dualismos de un Descartes o en un idealismo como el de Kant. No sé si queda un poco clara esta Sí, idea, sí, sí. ¿vale? Y entonces yo creo que ideas pregnantes hoy en día serían estas ideas de una racionalidad o de un yo, conciencia más etológico o incluso más neurológico, y luego las ideas espiritualistas, ¿no? Y entonces me parece que puede tener interés ahí precisamente esta idea de conciencia de Marx o del materialismo filosófico en cuanto puede sintetizar estas otras ideas. No sé cómo lo veis. Miguel Ángel. Miguel Ángel, que además sé que en el libro le metes caña a esta idea de mente, conciencia, etcétera. Sí, porque además hay que acudir solo a los textos de Tomás de Aquino, que cito alguno, y por ejemplo, Tomás de Aquino dice no otra cosa que la mente, por mens, hay que entender lo que se mide, lo que mide, ¿eh? Mente. No tiene nada que ver con una mente anímica o así, o espiritual, ¿no? Igual que pensamiento, que yo he hecho un vídeo ahí en YouTube sobre qué es pensar, que creo que es sopesar, ¿no? Sopesar materialmente una cosa con otra. Me voy con esta chica o con esta otra, o con este chico o con este otro. Estás sopesando. Ahí no hay ninguna espiritualidad. Sí, bueno, en el texto este intento casi, casi, y creo que sería muy, muy interesante. No creo que lo compartan muchos. Creo que hay que ya quitar de nuestro lenguaje palabras que nos llevan a mayor confusión. Y Hegel y todos estos autores, a veces crees que te arreglan algo y te confunden más con todo lo que pueda ser un Hegel, ¿no? Cuando habla del espíritu, el Geist, incluso Kant, que en algunas cosas es lucidísimo,
Y entonces hay que romper, hay que llegar a un momento que hay que romper con las ideas recibidas de la tradición y hay que reformularlas. Claro, pasa que con conciencia ocurre que hay que definirlo. ¿Qué es conciencia? ¿No? Porque la gente hablamos de la conciencia y dice, es que tengo aquí la conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? Pues yo creo que hay que ir a los términos latinos, por ejemplo, cum scientia y luego a scientia, sabiduría, conocimiento, que nos lleva a mayor confusión. Entonces, para que no se aburra el personal, porque si empezamos aquí a citar autores, pues yo creo que, bueno, pues a lo mejor nos metemos en un pantano. La palabra conciencia y todas estas ideas que tan bien suenan en el lenguaje escolástico de un Schopenhauer, que yo creo que es una delicia, Schopenhauer cuando se lo lee, la voluntad, todas estas palabras, una vez que ha llegado no sé, es que a mí cuando veo mucha ortodoxia me escapo. Una vez que ha llegado una tecnología del estudio de lo que se está aquí hablando, hay que eliminarlas. Como decía el primer Wittgenstein, incluso, bueno, mejor el segundo, ¿no? Cuando dice que hay que coger el lenguaje como una caja de herramientas, que en esto yo creo que se le puede entender desde la escuela oxoniense, a Gilbert Ryle, a todos estos, ¿no? Y aquí tengo una frase de Watson, voy a hacer un poco como Tomás García López, cuando tiene los textos delante, muy breve, una cita de Watson en el conductismo, ¿no? En esta obra. Dice, partiendo de una definición que supone lo que pretende demostrar, salva, está hablando de la conciencia, su dificultad con un argumentum ad hominem. Conciencia. Oh, sí, todos deben saber lo que es esta conciencia, entre comillas. Somos conscientes cuando experimentamos la sensación de rojo, una percepción, un pensamiento, cuando queremos hacer algo. El conductismo de Watson es un libro a veces un poco tosco, a veces un poco bronco, difícil, pero otras veces muy irónico. Y lo que está intentando desde ese siglo XX inicial, en comienzos del siglo XX, es purificar, o mejor, destruir lo que se nos ha dado para aquilatarlo mejor. Y yo creo que la palabra conciencia es que no es más que para el uso de los poetas, de los literatos, incluso del lenguaje ordinario. Si lo metemos en lenguaje, si nos metemos en el tema filosófico, yo creo que hay que depurarlo. Y a veces la mejor depuración, creo que hay que hacer aquí alusión a una clase magistral que dio Bueno, Martínez, y que lo llevó Pablo ahí a la Sociedad Asturiana de Filosofía y que nos dijo una cosa que es importantísima. Yo creo que cada vez, como no somos ateos esenciales totales, no la entendemos. Y es la destrucción total de las ideas, las que se pueden destruir. Y en el caso de la conciencia es claro, porque es que yo no creo que haya nadie que lo sepa. Ni siquiera lo sabía William James cuando publicó Principios de Psicología, que dice que la corriente de conciencia, y no entendemos nada, que nos vamos casi a Heráclito con el río, que es muy interesante para entender la ontología procesual. Porque, y acabo, creo que el lenguaje que tenemos y que usamos de continuo, que dirían los clásicos, es parmenidio, y esto es Heraclitio. Y en eso sí creo que tiene razón lo de la corriente, de conducción, de cuerpos, de cosas que se están comportando en una forma dialéctica que las queremos apresar con el pensamiento. Y ahí hay el error del platonismo. Esencializar cosas que no las podemos esencializar. Hasta ahí, ¿vale? De acuerdo. ¿Quieres comentar algo, Pablo, sobre esto? Sí, bueno, nada, es que, a ver, es un tema muy difícil, yo creo, vamos, que no, me parece muy complicado. Yo creo que es, por supuesto, esto que decía Rafael acerca de, claro, que las tesis de Descartes, el dualismo, este dualismo al que hemos hecho referencia, pues claramente está al nivel de la representación recogiendo una problemática en ejercicio que efectivamente tiene que ver con, con una realidad objetiva que claramente pone a los hombres en unas condiciones, en unas circunstancias, en un contexto muy alejado del ámbito de los animales y por lo tanto, claro, ¿cómo explicamos en términos materiales? Ese digamos que es el gran reto, ¿no?
cómo explicamos en términos del materialismo, desde una perspectiva materialista, cómo se puede explicar esta enorme complejidad que supone la existencia humana en la Tierra, ¿no? Por así decir, con respecto al resto de los animales. Y claro, evidentemente, si partimos de una perspectiva, digamos, idealista, pues o desde alguna posición fideísta o lo que sea, pues claro, la presencia del alma vendría a resolver ese problema. Pero cuando partimos ya de unos supuestos de estilo, digamos, desde la perspectiva del evolucionismo y del materialismo que surge a partir del siglo XIX, pues ¿cómo explicamos, sin embargo, el hecho de que siendo animales, como el resto de las especies animales, y evolucionando o siendo resultado de un proceso evolutivo como el del resto de los animales, cómo la especie humana ha acabado derivando en esta complejidad existencial y cultural y, ¿cómo decirlo?, ontológica, que nos hace, digamos, reflexionar sobre el mundo y verlo desde una perspectiva, digamos, no ya de conciencia, sino de consciencia, ¿no? Es decir, la conciencia de la muerte, la reflexión sobre nosotros mismos, todo eso que en principio nos parece proyectar por encima del resto de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, eso desde el punto de vista materialista es un reto, y yo creo que el planteamiento marxista en esto, pues yo creo que es clave. Es decir, la postura materialista es que nuestra conciencia está determinada por el ser social. Entonces, hay que explicar en términos materiales, en términos de las condiciones materiales de existencia, cómo se configura nuestra conciencia. Y eso en términos generales. Pero luego, claro, yo creo que aquí también estamos un poco planteando varios asuntos a la vez, porque una cosa es la conciencia trascendental kantiana, ¿no? El yo trascendental, que está visto en términos, digamos, trascendentales, no estamos hablando de un sujeto particular, sino del sujeto en general, o del sujeto individual, ¿no? Entonces, yo creo, vamos, podríamos remitirnos a aquella frase de Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son tanto que son y de las que no son tanto que no son, porque habría, digamos, desde esa perspectiva, tres formas de entenderlo, ¿no? Por lo menos. Si es el hombre individual como medida de todas las cosas, pues estamos en un solipsismo imposible. El hombre en sentido social o cultural, pues estaríamos en un relativismo. El hombre como sujeto trascendental estaríamos en la posición kantiana. Pero qué duda cabe que hay, es decir, trataríamos o intentaríamos, asumiendo que la única manera de legitimar un conocimiento objetivo del mundo es suponer que todos tenemos capacidad para conocerlo igual y por lo tanto que tenemos que compartir algo común, o sea que que existen entre nosotros, digamos, unas condiciones trascendentales del conocimiento que nos permiten representar el mundo y conocerlo. Entonces, desde esa perspectiva, es decir, cómo sostener una posición materialista? Si el sujeto está condicionado materialmente, ¿cómo se construye esa conciencia trascendental en condiciones materiales, ¿no? Claro, la posición idealista es suponer que el sujeto tiene toda una serie de herramientas ahí dentro, el entendimiento, lo que sea, o la razón, que están metidas dentro ahí no se sabe dónde, que son las que permiten organizar y hacer que el mundo que conocemos sea congruente entre nosotros. Incluso estamos dispuestos a renunciar a la posibilidad de conocer el mundo en sí, eso que decía Kant, ¿no? No, el mundo en sí no se puede conocer porque el mundo está dado a escala de nuestras condiciones trascendentales. Entonces, bueno, es una especie de círculo vicioso. Yo veo el mundo como lo veo porque no puedo verlo de otra manera y si lo quisiera ver de otra manera tendría que dejar de ser yo. ¿Dónde están esas condiciones? Están dentro de nosotros, es el alma, ¿qué coño es eso? Entonces, claro, una vez que introduces el enfoque materialista, una vez que introduces todos los desarrollos de la etología, como señalabas tú antes, Rafael, el hecho de que somos animales entre otros, ¿qué es lo que hace o dónde están esas condiciones trascendentales? ¿Dónde están esas condiciones trascendentales? Si es que podemos hablar de esos términos, ¿no? Que nos permiten, digamos, objetivar la realidad o al menos objetivar la realidad para nosotros y garantizar un conocimiento. ¿Dónde están esas condiciones trascendentales?
si no están dentro de nosotros como en un alma o en un entendimiento agente a estilo aristotélico, que podría ser, que es uno de los planteamientos previos. Si estamos en la perspectiva materialista y entendemos que nosotros somos cuerpos organizados estructuralmente, pero somos cuerpos, la única manera de superar o de plantear el asunto en términos materialistas es suponer que las condiciones trascendentales, que el ego trascendental es nuestro cuerpo, es el cuerpo, no hay otra cosa. El cuerpo en tanto que cuerpo entre cuerpos, pero es un cuerpo entre cuerpos como el resto de los animales. Entonces, es decir, reduciéndolo a eso, si lo reducimos al hecho de que somos cuerpos en contacto con cuerpos, cosas, como decía Bueno, cosas como causas que afectan a nuestras acciones y sobre las cuales nosotros operamos a través de nuestro cuerpo, a través de las manos, a través de la manipulación del entorno, etcétera. Entonces, supongamos que somos eso, cuerpos moviéndonos y a través de nuestras operaciones generando vacíos fenoménicos que nos permiten, digamos, configurar realidades materiales al margen de nuestra conciencia a través de las operaciones y regular esas operaciones con eso, ¿no? Entonces, ese proceso que se da en todos los animales, por supuesto, ¿por qué ha dado en nosotros lugar a esta situación, en la que estamos aquí con ordenadores y hablando de cosas así a distancia de todo este rollo, ¿no? Bueno, todo este tinglado que tenemos montado? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Pues yo creo que desde el materialismo filosófico y desde el marxismo, claramente es porque ha habido un proceso complejo de, digamos, de dialéctico, de configuración de unos cuerpos cada vez más eficientes en la interacción con el medio, y una eficiencia también en la transformación del medio, de tal manera que ese medio, en el caso de los hombres, pero claro, hablamos de periodos prehistóricos, estamos hablando de los procesos evolutivos que dan lugar a la especie humana, vamos configurando unas condiciones de existencia que están, digamos, determinando el propio despliegue de nuestro cuerpo como un ente operante en el mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando en términos genéricos, o sea, de la especie humana, lo que sea. Hay cosas absolutamente determinantes para la configuración de ese despliegue, ¿no? De eso que llamamos el espacio antropológico. Es decir, de ese despliegue de relaciones que empiezan a segregarnos un poco del entorno, a segregarnos operatoriamente o digamos, conceptualmente, si queréis, que son las relaciones, el espacio antropológico, las relaciones. Ese proceso de configuración del espacio antropológico se da pues a través de transformaciones en el entorno determinadas por condiciones biológicas evolutivas. Por ejemplo, el tamaño del canal de parto, el despliegue del crecimiento y maduración del cráneo y del cerebro después del parto, la necesidad de años de las crías con los adultos en esos grupos animales. Entonces, todos esos procesos, pues no cabe duda de que van configurando unas condiciones de existencia de esos seres humanos, esos animales particulares, que poco a poco y a través precisamente de su capacidad operatoria y de su capacidad organizativa, empiezan a dominar al resto de los animales, pero a dominarlos digo desde el punto de vista operatorio, es decir, a predecir lo que hacen, a saber lo que van a hacer antes de hacerlo. Es decir, el predecir el comportamiento de otros seres vivos que no son humanos y poder predecirlo y anticiparse a ellos es lo que nos ha hecho sobreponernos a ellos y dominarlos. Hablo como especie. Y luego, claro, el problema es que esa capacidad, digamos, de dominación, de engaño, ¿te acuerdas de aquello que hablábamos, Rafa, cuando allí en Grau? La idea de la mentira como capacidad de dominación, ¿no? Yo creo que es el control de la conciencia del animal, o lo que sea. Una magnífica conferencia. Pues un poco. En el contexto de unas jornadas sobre la posverdad, donde hablaste precisamente del carácter trascendental de la mentira que había tenido para la constitución de la propia idea de hombre y de persona. Exactamente, esa es la idea. Entonces, si yo puedo anticiparme
a la conducta de cualquier otro animal y dominarlo, pues eso es lo que me está poniendo ya un poco en una separación con respecto a él. El problema es que entre los hombres, nosotros, o sea, los seres humanos, hemos, digamos, desde el punto de vista también hereditario, evolutivo, lo que sea, tenemos esas mismas condiciones, es decir, podemos anticiparnos y engañarnos unos a otros. Pero el problema es que esa anticipación y ese engaño es recurrente, es decir, no podemos sobreponernos a los demás seres humanos de manera sistemática. Podemos engañarlos y somos engañados. Entonces, yo creo que esa dialéctica de los engaños, de la anticipación al comportamiento de los demás y el hecho de estar siendo, digamos, observado y anticipado por otros que están esperando lo que tú haces y para poder, digamos, sobreponerse a tus acciones o a tus planes o lo que sea, ese entramado de relaciones es el que, digamos, se ha ido complejizando por el propio despliegue de la cultura objetiva, el fuego, yo qué sé, todas las técnicas, los artefactos, las instituciones, lo que configura la cultura humana como una cultura normalizada de cosas normalizadas, de cosas que hay que conocer, que hay que saber operar, construir, manipular, etcétera, etcétera, de tal manera que al final estamos eh, configurando esa nueva forma de entender el mundo, de ver el mundo, que es esa dialéctica, que es lo que llamamos conciencia. Y claro, no puede ser la misma en tiempos de Altamira que actualmente. Es decir, si, es verdad que en Altamira hay muchas cosas que anticipan o que nos permiten ver allí la presencia del hombre, las pinturas rupestres o lo que sea, pero porque lo vemos desde ahora. O sea, tampoco, es decir, es la digamos, la reconstrucción a partir de nuestra perspectiva actual de todos esos elementos como elementos constitutivos de nuestra realidad, digamos, cultural, material, objetiva. Vale, yo simplemente para intentar hilar lo que comentó Miguel Ángel y lo que comentaste tú ahora hace un momento. Eh, pues a ver, primero sobre la conducta, ¿no? Que hablaba Miguel Ángel. Es que me cuesta mucho eh, desconectar la conducta de todo tipo de idea de conciencia. Yo creo que sí es verdad que hay que combatir una cierta idea de conciencia espiritualista, sustancialista, etcétera, pero eso creo que no tiene que conducirnos a negar toda idea de conciencia, sino a redefinirla de un modo materialista, si eso es posible, ¿no? Entonces, a mí, en este sentido, sí me parecen potentes, interesantes las ideas de conciencia del marxismo y del materialismo filosófico, ¿no? Y creo que aquí puedo hilar con lo que decía Pablo. ¿Cómo define la conciencia Gustavo Bueno, ¿no? O así tal como la entiendo yo? Él la define a partir de ortogramas, ¿no? En nuestros contextos sociales, etcétera, operamos con las cosas, vamos como asimilando ortogramas, ¿no? Ortogramas, esquemas mentales, esquemas de identidad, etcétera. Y no de un modo individual, sino de un modo intersubjetivo, ¿no? O colectivo, etcétera. Cuando estos ortogramas chocan con otros ortogramas, chocan con nuevas materialidades, nuevas relaciones entre los objetos, etcétera, esta percepción del choque, esta percepción de inconmensurabilidades, de contradicciones, etcétera, es precisamente lo que se puede llamar conciencia, ¿no? Conciencia como percepción de nuestros límites, del límite de nuestras ortogramas. Y Gustavo Bueno pone aquí el ejemplo de Buda, ¿no? Que la conciencia de Buda despertó cuando salió del palacio y encontró el dolor, la muerte, etcétera. Porque hasta entonces los ortogramas que dominaban su conciencia eran los de un mundo idílico, armonioso, etcétera, ¿no? Entonces, la conciencia como percepción de nuestra posición respecto de otros y respecto de las cosas, ¿no? En un determinado contexto histórico-cultural. Y una percepción mediada por eh, ortogramas, ideas, creencias, etcétera, oscuras y confusas, pero que cuando chocan con otras ideas, otras experiencias, etcétera, ese choque es lo que genera la conciencia, ¿no? Como cuando chocan dos lenguas, descubrimos cuando nuestra lengua choca o analizamos nuestra lengua en relación con otras lenguas y vemos las
las potencialidades de uno, las limitaciones. Es cuando podemos ser conscientes, esta idea de ser conscientes de nuestra capacidad, de nuestras limitaciones, etcétera, en este choque con otras personas, con las cosas, etcétera, ¿no? Y esto siempre en contextos sociales y contextos operatorios, ¿no? Entonces yo creo que por aquí se puede a lo mejor recuperar la idea de conciencia. Entonces, hilándolo con lo que decía Pablo, ¿no? Eh, y precisamente entonces son estos ortogramas los que al chocar con otros ortogramas cabe la posibilidad de que surjan ortogramas más potentes, ¿no? Y cada vez más potentes, ¿no? Y de esta forma, no de un modo global, y esto no nos puede conducir a la idea de un progreso global, pero sí a la idea de unas sociedades, pues, con unas capacidades técnicas mayores que las de otras sociedades, unas condiciones una mayor potencia a la hora de sobrevivir, de enfrentarse a condiciones adversas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva un poco todo esto? Una idea de conciencia siempre situada, siempre histórico-cultural, pero una idea de conciencia como la percepción de nuestra posición relativa en un momento dado respecto a un entorno y, y mediada por estas ideas, creencias, mitos, etcétera, ¿no? Y cómo estos mitos, estas ideas, estas ideologías nos permiten en un momento dado enfrentarnos a las cosas, a otras ideologías, etcétera, ¿no? Creo que no sé si esto ha resultado un poco confuso, pero yo por aquí reconstruiría un poco la idea de conciencia. Sí, sí, a mí me parece muy interesante esa idea porque la conciencia surge por los conflictos, la dialéctica que se produce en nuestra vida cotidiana, las contradicciones. Es muy interesante pensar en este sentido que lo que comentábamos antes, la idea de lo que va distinguiéndonos, digamos, diferenciándonos de los animales. En este sentido sería un proceso muy complejo, pero en el que, ante todo, la especie humana ha sido capaz de desarrollar estrategias de aprendizaje y de enseñanza más complejas que hacen que, digamos, que la posibilidad de manipular, transformar el entorno y configurarlo como un entorno cultural, por así decir, objetivo, pues son mucho mayores que las del resto de los animales. No, no es que sean, digamos, cualitativamente distintas por la presencia de lo que sea, sino simplemente pues porque como especie nos hemos situado en una posición y tenemos una capacidad, digamos, de transformación del medio muchísimo más compleja, mucho más eficiente, mucho más y al ser más compleja también ese entorno cultural objetivo nos da precisamente nos va abriendo la posibilidad de construir trayectorias divergentes, trayectorias contradictorias dentro del mismo grupo social, la posibilidad de enfrentarse sociedades distintas, encontrarse con instituciones contradictorias o unas superiores a otras. En fin, estos son procesos dialécticos son los que van configurando materialmente la conciencia, no individual del individuo particular, sino la conciencia como una realidad que se va manifestando en ese contexto material objetivo, ¿no? Ahora, la cosa es cómo se individualiza eso, cómo se, porque una cosa es eso, el ego trascendental, ¿no? Como la idea de producción, lo que configura el espacio humano objetivo, ¿no? Pues una cosa es eso y otra cosa es la conciencia individual, la conciencia particular. Eso yo creo que son cosas diferentes. Y sí, cómo Entonces, pasamos, sí, sí, cómo se entiende una desde la otra, por ejemplo. claro, claro, porque supuestamente la conciencia individual es un proceso, digamos, resultante, forma parte de la configuración de instituciones, es decir, somos una institución entre otras dentro de un contexto, digamos, de sociedades humanas, ¿no? Sí, 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 El ser humano es una institución cultural también. Cada uno de nosotros. La conciencia individual es una institución igual que puede ser este bolígrafo, es decir, que se va haciendo precisamente por los conflictos y el propio despliegue de la cultura material objetiva. sí. Entonces No, yo creo que ahí está la idea de cuerpo es la clave, otra vez, me parece a sí. mí. Eh, Miguel Ángel, ¿quieres Sí, comentar algo? bueno, vamos a ver, que como habíamos, que te había comentado Rafa, que esto iba a durar pues 45 minutos, pero es que estamos
entrando ya en cuestión, ¿no? Y eso sí que ya son palabras mayores y hay que meterse con más exactitud, con más tiempo y con más dedicación porque el tema lo merece, ¿no? Pero yo recogería, pues lo que ha dicho Pablo, ¿no? Esto de lo que la anterior ponencia, ¿no? Lo que anteriormente habéis comentado. Y en ese sentido, pues ha definido lo que más o menos se puede decir como, bueno, conciencia, ¿no? Y el problema que veo yo al hablar de la conciencia es lo que ya vemos desde que estudiamos la carrera, ¿no? El reificar los conceptos, ¿no? Y entonces esa es la dificultad, porque tal vez los que nos escuchen, pues piensen en una conciencia o un entendimiento agente que yo creo que hay que descartarlo. Otra cosa es el ego trascendental que ha mencionado Pablo, pero claro, ahí ya nos metemos ya en uno de los libros y de las cuestiones más interesantes de la última etapa del materialismo filosófico, estando vivo o bueno. Y entonces, claro, yo lo que quería es, pues, admitir pues a grandes rasgos, por ejemplo, la visión de Marx, cuando pues critica la falsa conciencia, pero que la ha definido muy bien, ¿no? Lo que es la falsa conciencia son las ideas que tiene la gente sobre el arte, la religión, etcétera, pero no como una conciencia exenta, sino como procesos operatorios que llevan a gobernar a otros, ¿no? A encasillarlos, a hacerlos de horarios de trabajo, pues que a lo mejor, bueno, pues muy duros, muy costosos, y esa falsa conciencia no es falsa conciencia, son ortogramas políticos para enclasar a otra clase, podemos decir, pues más, bueno, más débil o más laboral. Y entonces ya quitamos la conciencia y entonces vamos a los procesos operatorios que están cursando ahora en el mundo. Y claro, eso ya es más difícil porque hay que partir del actualismo. No se puede hablar, yo creo, de la conciencia, ni siquiera de la... Yo creo que como la pregunta de Pablo de cómo está individualizada la conciencia, yo creo que se dice a cada uno de una manera muy distinta, ¿no? No es lo mismo la conciencia de Pepe hoy, la de mañana, la de Juan. Es decir, que eso ya sería como algo más, como se decía antes, más psicológico, más individual. ¿Cómo está conectada? Pues yo creo que de una forma distributiva. Unos la tienen más, digamos, agudizada y otros menos. Y ya, pues con el tema de bueno, pues claro, el tema de la conciencia en el materialismo filosófico es eso, lo que hemos comentado. El problema que yo veo, el peligro, es dar a entender que existe algo así como una conciencia, ¿no? O como una psique, o una mente, o como hay... Y luego los ortogramas, ¿no? ¿Dónde están esos ortogramas? ¿Cuál es el sujeto que los dirige? Porque claro, no están en el cielo y tampoco están en Tran, que a lo mejor está llevado, a lo mejor Tran está mucho más conducido de lo que los espectadores creen, ¿no? Y a lo mejor Tran puede ser un marioneto, lo digo con este palabra, de unas instancias que él no conoce. Y entonces cree que hace la broma, pero no sabe que está cayendo en lo que yo he llamado la paradoja del sujeto operante, que creemos que nos metemos a estudiar filosofía porque nos encanta y al final es que como lo hacemos, pues no sabemos dónde ir a otro sitio, igual que el pintor Picasso que empieza ya a pintar cuadros y él dice que ha nacido para el arte, si es que lo hubiera dicho. Y ahí están unos procesos opuestos que no los entendemos ni nosotros y que yo creo que solo se pueden entender cuando estudias las circunstancias que hablaba Ortega y que ni siquiera creo que lo vio muy bien, porque eso solo se puede ver, yo creo, en las condiciones de laboratorio, igual que se puede ver por la inercia cuando lo practicas en el laboratorio de física. Y creo que si estudiamos la conducta, y ahí hay que remitirse a la historia, hay unos antecedentes y unos consecuentes, ¿no? En todos los seres humanos. Y cada uno tiene unos muy distintos a otros, pero hay que sacar unas líneas comunes. Y yo creo que es lo que estudió o lo que intentaba estudiar, por ejemplo, una escuela muy desprestigiada y sin embargo que tiene un valor, pues, de la única que puede decirse que es la que más compatibiliza con el materialismo filosófico, y esto lo dijo Bueno, ¿no? Que sería el conductismo. ¿Por qué? Pues porque está estudiando los sujetos operatorios, está estudiando las actividades, está estudiando que lo que está ahora aquí alrededor de nosotros está hecho por otros seres humanos, que no hay una conciencia ahí pues etérea, sino que son procesos materiales. Ahí está la unión marxismo con el materialismo filosófico.
Es decir, que el tema es chulísimo, pero claro, el problema es dar la visión de que es, o yo decía que quitar la conciencia, pero luego podemos hacer una lectura de qué es lo que queremos decir con la conciencia. Y sabemos muy bien por Platón y por todos que cuando nos metemos en un diálogo filosófico, en un debate, pues claro, ya las cosas ya dejan de ser fáciles, ¿no? Como cuando Platón en una de sus obras, bueno, magistrales como todas, dice, hasta ahora sabía lo que era, estábamos hablando del verbo ser, pero es que ahora ya no sé lo que queremos decir. Y creo que esa es la cuestión de la filosofía, de que no está todo tan claro, pero sí es verdad que hay cosas ya que son más claras y que conciencia es un término que hay que cogerlo, bueno, pues hay que estudiarlo muy bien, porque si lo desconectamos de lo que queremos decir, nos vamos a los espiritualismos o a ortogramas que vienen hechos por no sé quién, etcétera. Entonces hay que estudiar la historia, las naciones, las guerras, las oposiciones, y ahí es donde, claro, ahí es donde yo creo que hay que meter la aguja filosófica, el bisturí filosófico, cortar por aquí y tal, y ahí está la simploqué, y ahí está lo que en el sofista de Platón vio las conexiones y desconexiones, que por cierto, es verdad que hay conexiones y desconexiones, pero también sabemos que hay conexiones que no son, no vienen en la alfombra, por decirlo así, en el telar, pero se pueden unir, por ejemplo, por condicionamiento clásico. Y una cosa que no tiene nada que ver con el alimento, lo unes con el sonido de una campana y, joder, ya has conectado cosas que parecía que no tenían conexión. Y entonces quiero decir que a lo mejor cuando yo estoy diciendo que hay que quitar la conciencia, pues a lo mejor es que no sabemos ni lo que queremos decir, porque son términos tan inespecíficos y por eso creo que vino muy bien el neopositivismo lógico que lo asumió hasta cierto punto el materialismo filosófico por su beneficio, para decir, defínase, como nos decía uno, ¿no? que estaba hace poco con nosotros y que todavía está bueno, transmutado en el ego trascendental o como que se quiera llamar. ¿No? Hay que definir, porque si no, no sabemos de qué hablamos. Y entonces yo creo que Pablo antes ha hecho, pues eso, un excursus en donde a mí me queda claro y digo, vale, lo entiendo, porque si no cabe ese peligro, ¿no? Es lo que quería así comentar con toda la Sí, dificultad que sí. tiene, ¿no? Sí, Sí, yo creo, sí, sí, mira, eso sí, que acabas de plantear, Miguel Ángel, a mí me parece, vamos, es que es la clave. Es decir, ¿por qué Picasso se puede convertir en Picasso? Pues porque existe la pintura, existen los lienzos, existe España, el siglo XIX-XX, existe París, existe la guerra civil. Es decir, el contexto material de existencia es el que determina que un cuerpo, el de Picasso, como el mío, que es exactamente igual. A mí es una cosa que me aterraba de pequeño cuando, bueno, aterraba no, me llamaba la atención cuando íbamos a hacer la matanza en Navidad y matábamos los gochos para hacer chorizos. Todos En los el años órbigo, ¿eh? matábamos. En el órbigo. Tú también lo habrás hecho, imagino. Pues Aquí en cuando la abrías, ciudad, no. pero cuando abrías el gocho por dentro, ahí Sí, eran todos iguales, todos sí, sí, iguales. sí. Los distinguíamos por el aspecto externo, por la forma o tal, pero en Pablo, realidad eran eso todos es gochos. interesantísimo y eso es Claro, lo que yo he intentado decir en, bueno, en muchos de mis libros, como que fuera aquí Platón, sí, sí, en sí, algunos sí. de mis libros, que el sujeto cuando dice que está haciendo, es todo lo contrario, que está conducido. Y de ahí la palabra conducta. La conducta. Claro, Es decir, que el problema y de la libertad y todo eso a mí me resbala un poco, porque, vamos, es que yo analizo mi historia, o la del Picasso, la del Cerdito, cuando lo abres, sí, pues sí, sí. digo, joder, macho, es que te han pillado en estas condiciones espaciotemporales y te ha tocado Claro, ser Napoleón claro, porque fuiste correcto. prefecto, jefe de policía nacional, cónsul, y luego, pues por unas razones que otros no te impidieron ser Napoleón, y luego acabaste en Exactamente, Elba y en Santa Elena. Entonces, claro. es Pero chulísimo, por ejemplo. ahí está un poco el tema, ¿no? Es decir, uno que nace como Picasso en la misma época, en el mismo lugar, que tiene las mismas condiciones, mismas condiciones materiales, es un cuerpo exactamente igual que el de Picasso, no es Picasso, es No, otro. no puede serlo, no puede ¿Ves? Ahí serlo. está. Entonces, por eso digo, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Pues hay una razón objetiva y es que la realidad material envolvente de los sujetos humanos, el contexto material de existencia, esas condiciones materiales de existencia, hace 20.000 años
eran iguales para todos, eran muy pocas. El contexto material de existencia objetivo en el que uno se puede desenvolver está muy constreñido. Y entonces las posibilidades de libertad, de elección, de construir una trayectoria personal diferente en ese contexto son infinitamente menores. Sin embargo, con el desarrollo, es la idea de producción marxista, es decir, con el desarrollo objetivo, yo cuando hablo del ego trascendental, yo el ego trascendental lo veo, por ejemplo, en un tornillo que está apretando una tuerca, Sí, sí, ¿vale? sí, sí. Ahí está el ego trascendental. El ego trascendental es esa idea de, digamos, de dominar la naturaleza, de dominar las naturalezas, de tenerla amarrada por un entramado cultural objetivo, que es el que hacemos los humanos a lo largo de la historia. Es la idea de producción del marxismo. Entonces, cuando el contexto material de existencia es suficientemente complejo, esos cuerpos que son iguales por evolución, que están determinados fisiológicamente igual, que pueden ser condicionados por el condicionamiento clásico de Pavlov, o que además tiene esa idea de conciencia como actividad nerviosa superior determinada por Mm, condicionamiento clásico, o el enfoque de Vygotsky, el enfoque de toda esta tradición marxista, que parte precisamente de que todos los cuerpos son cuerpos semejantes, eso decías tú antes, distributivamente sí, entendidos como cuerpos iguales, pero que sin embargo cada uno, dentro de ese contexto, digamos, determinante. de esas condiciones fisiológicas universales, trascendentales, suponiendo que sean así, sin embargo, el contexto material de existencia es tan complejo que dentro de ese contexto cada uno construir, puede ir construyendo en virtud de las conexiones de ese contexto material con su cuerpo particularmente, puede construir una trayectoria particular que le va configurando en lo que es individualmente, va definiéndole, va instituyéndole, porque tú llegas aquí y naces en un pueblo donde hablan español, en una escuela de tal, en 1966, bueno, pues amigo, ahí vas a hablar español, vas a tener todo eso que configura, y dentro de esas condiciones que son objetivas y que son para todos igual, incluso dentro de ellas, como son tan complejas, cada uno puede ir construyendo una trayectoria particular divergente. Eso es un poco la idea. Yo solo he desarrollado en algunos trabajos sobre la idea de ciudad y demás, la idea de la ciudad como efectivamente un espacio donde es posible construir trayectorias divergentes sin que te corten la cabeza, por así decirlo, ¿no? Ni siquiera por las condiciones, por las exigencias por la norma o por las exigencias de costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Ni siquiera por la supervivencia. Es decir, una vez que ya la complejidad es tal en donde tus conductas no tienen por qué interferir en la supervivencia del grupo, esas conductas pueden proliferar. Y eso es lo que diríamos es la libertad en sentido materialista, ¿no? Entonces, claro, aquí, desde ese punto de vista, suponiendo esas condiciones materiales de existencia que se van configurando a través de nuestras acciones, pero que van incorporándose a un entramado objetivo material cultural, es decir, artificioso, hecho por los hombres y acumulado en un proceso histórico complejísimo de contradicciones y conflictos permanentes, como decía Rafa, pues la única manera, es lo que propongo, la tesis que propongo aquí, la única manera de definir la conciencia es partir de que lo que nos define individualmente, a partir de ese contexto general material, lo que nos define individualmente, siendo como somos cuerpos, es ni más ni menos lo único, creo yo, ya para simplificar, digamos, para simplificar la tesis, lo único que nos distingue a unos de otros es el punto de vista, el hecho de que somos un punto de vista insustituible. ¿Por qué? Porque para que mi punto de vista sea otro, tiene que venir otro aquí y quitarme de donde estoy yo. El punto de vista lo define el cuerpo donde estás, porque eres tú ese cuerpo orientado. Nosotros somos cuerpos orientados a la acción. Yo ahí Siempre lo somos veo. cuerpos que estamos... Bueno, me estoy enrollando demasiado. No, 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 nada. Sí, 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 iba a decirte, Pablo, recogiendo un poco lo que dices porque me parece muy interesante. Creo que lo que nos hace, por decirlo así, insustituibles no es en el punto de vista de nuestro cuerpo, sino más bien los interclasamientos que nos definen, que son únicos en cada uno de nosotros o relativamente Claro, únicos. claro, claro. Solo yo ocupo el lugar que ocupo en mi familia y respecto de mis amigos y respecto de las personas que me rodean en el día a día, ¿no? Respecto de la estructura. Entonces,
si a todos nos definen nuestros respectivos interclasamientos, la particularidad de cada uno es que es una serie que es singular y única de interclasamientos específicos. ¿Vale? Eso es un poco la idea del punto en geometría. Platón decía que daba gracias a los dioses por haber nacido libre, griego, hombre, etc. No bárbaros, esos son los interclasamientos que definen a Platón. Entonces yo creo que si tenemos que hablar un poco de singularidad, tendría que pero interclasamientos, como tú dices, que son interclasamientos respecto de círculos histórico-culturales, ¿vale? Y formados por instituciones materiales que nos rodean, que nos envuelven, objetivas, suprasubjetivas, etc. Y tú antes lanzabas una pregunta, ¿vale? Que yo un poco voy a recoger. ¿Cómo pasamos de esa conciencia o de ese logos común que hay en un momento dado en una sociedad, en una cultura, a la conciencia individual, ¿no? Yo creo que es el modo como esa conciencia social, Marx hablaba de conciencia de clase, como esa conciencia social, ¿vale?, se refracta en el individuo en función de su posición y de sus interclasamientos, ¿no? Y eso es lo que origina la conciencia individual. Primero, la conciencia tiene que estar siempre referida a unos materiales exteriores. Siempre la conciencia es la conciencia o la conciencia que yo tengo de cómo puedo desenvolverme en este medio, de cómo puedo desenvolverme en este otro medio, de cómo puedo operar con unos determinados materiales. Conciencia es conciencia de eso, conocimiento de eso, ¿no? Y libertad. Y la libertad es la libertad relativa a mis operaciones dentro de un determinado contexto material. Eso es la libertad. Al alcance de tus operaciones dentro de ese contexto material. De mis operaciones, quiero decir que mi libertad hablar de libertad necesita parámetros. Es la libertad operatoria que tengo en función del contexto materiales. Claro. Y entonces creo que esto es lo que un poco conecta pues estas ideas de conciencia social, conciencia individual y libertad. No creo. Claro. Y mira, tengo que enchufar esto, que me voy a quedar sin batería. Hablar, que os escucho. Eso que dice Rafa, la idea de que somos un cruce de caminos, como cuando se cruzan dos rectas, el punto resultante, bueno, pues nosotros somos un poco lo mismo. Es decir, somos un cuerpo entre otros, que si hubiéramos nacido en otro sitio y en otras condiciones hubiéramos sido otra cosa diferente, otra persona distinta. Ya está. Es decir, la conciencia individual se va construyendo a medida que va ese cuerpo interactuando y definiéndose en función de su entorno y de sí mismo también, de sus operaciones. Entonces, ese proceso es un proceso material, operatorio, que te va discriminando a partir de lo que haces, a partir de las operaciones con tu entorno, va discriminando no solamente los objetos que te rodean, mediante el vaciamiento, por así decir, de las operaciones, sino que además va definiendo tu propio cuerpo. Tú te vas reconociendo cuando tocas tus manos y con una mano te tocas la otra y te reconoces. Es decir, en el fondo es ese juego, esa interacción que es un cuerpo en acción, con todas las condiciones fisiológicas preparadas para operar en el mundo, para interactuar en el mundo, con estas herramientas maravillosas que tenemos, que son las manos. A través de las manos vamos reconociendo, identificando nuestro espacio, y esa misma conexión o ese tacto que nos identifica a nosotros mismos va generando esa cosa de la autoconciencia, pero que no hace falta que sea tocarnos a nosotros mismos, sino el entorno que nos rodea, nuestros familiares, la gente que nos cría, etcétera. Eso es lo que va prefigurando psicológicamente tu personalidad. Sí. A partir de un cuerpo que es trascendental, es decir, que son las condiciones iguales. Yo tengo un aparato fonador, el mismo que tienen en China o en Japón, me da igual. El aparato fonador es el mismo. Materialmente es una cosa semejante, como lo de los gochos. Sin embargo, yo solo sé hablar español y no sé hablar chino. Y en China me imagino que pasará lo mismo a muchos chinos. ¿Por qué? Porque las condiciones, es decir,
porque es una cosa que decía, bueno, que a mí me parece maravillosa, la idea esa de la indeterminación de la materia. Es decir, esa idea de indeterminabilidad de la materia que permite que dentro de la infinita variedad de posibles sonidos que yo puedo hacer fisiológicamente, que solo que haga, que haya seleccionado una parte de ellos gracias a ese contexto objetivo en el que yo crezco, que me enseñan a hablar español y manejo ese aparato fonador para generar esos sonidos exclusivamente o los idiomas que maneje, a mí me parece algo absolutamente asombroso. Y digamos que desde el punto de vista del concepto de libertad, pues claro, la libertad está en la posibilidad misma de desarrollar, digamos, la posibilidad, no que me da la condición fisiológica, sino la posibilidad de yo modular esa condición fisiológica en función de una realidad cultural, artificial, que es el idioma, que es el español que está envolviéndome, en el cual yo digamos, me despliego, ¿no? Me despliego individualmente. Me despliego individualmente, porque existe el sujeto, el yo, lo que quieras, todas las palabras con las que voy definiendo mi propia persona. Sí. No sé. Miguel Ángel, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, yo ya casi tendría que Pues, abandonar. si Si queréis quieres, si seguir quieres vosotros, una, yo creo que una podéis ronda seguir. muy rápida, si quieres, y lo dejamos ya. Bueno, si quiere Pablo seguir, pues oye, Sí, hombre, seguid. yo no tengo ningún problema, ¿no? Luego paramos, porque yo también hoy tenemos Festival de Cine en Gijón, y De no se acuerdo. puede perder. O sea que puedes estar más, vas a estar más, Pablo. No, 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 voy a estar hasta que acabéis vosotros. Vale, venga, Hasta pues que acabemos entonces, todos y ya está. Una última ronda muy rápida, si queréis, y eh, lo dejamos. bueno, pues por decir así una pequeña más que conclusión, vamos, que no pretende sentar cátedra en nada, la dificultad en la que nos movemos, porque yo creo que manejamos, aunque tenemos, bueno, pues una formación en algunas cosas común, en otra yo creo que habría, a lo mejor más adelante, si siguiéramos ciertas fricciones, pero sí admito términos que habéis usado como condiciones que me parecen fundamentales para estudiar la condición del cuerpo. Nuestro mismo cuerpo es una condición, es decir, tenemos la condición de ser cuerpo, no tenemos otra, Eso es. y ser el Eso cuerpo es. como está constituido. Y por eso Watson, cuando estudia por la conducta humana o lo que quiera ser, parte de cómo está constituido el cuerpo, porque si no, no te Claro, enteras de nada. Y claro, que un claro, claro. buitre tiene una garra, el ave de corral tiene otra y el águila, es decir, que nuestro cuerpo nos está Eso condicionando y es. al mismo tiempo estamos condicionando a los demás para que actúen en una determinada dirección. Y que el marxismo, ya que hoy está bastante denostado, el que el marxismo no se lo salta un payo, vamos a usar este término, ni un gitano, ni un asturiano, ni un leonés, es evidente en muchas de las tesis de Marx. Pese a que la plusvalía dijera escotado lo que sea, que a lo mejor tiene razón en eso, pero Ujú. saltarse así como el Jiménez de los Santos, que el marxismo son todas cosas, cuentos chinos y tal, me parece peligrosísimo porque tenemos la fortuna en España de estudiar a muchos filósofos de muchas corrientes, no como en otros sitios donde solo estudian marxismo o a Platón. Y curiosamente, ya que no tiene mucho que ver, pero curiosamente yo me diría que después de haber estado tanto tiempo de profesor de filosofía, muchos creen que la filosofía pues ama la democracia y en el temario no he visto a casi nadie que defienda la democracia. Es más, coges a la mayoría y eso que Sí, los sí, sí. profesores presumen, ay, es que tú ya Platón, y les hablas de Gustavo Bueno, y dicen, es que es antidemócrata, y Aristóteles, y Sí, Platón, y Platón. Kant, y Tomás de Aquino. Es que yo creo que lo que me pasa a mí es lo que nos pasa cuando envejecemos, que te das cuenta de que crees muchas cosas y luego dices, hostia, pero qué jaladura mental tenía yo, pero si he estado explicando antidemócratas. Y por cierto, Skinner, que tiene mucho que ver con algunas de las cosas que vemos aquí, no daba un duro por la democracia. Porque vamos, la democracia, bueno, es que primero habría que definir qué es la democracia, no Sí, la sí. sabe definir nadie por muchas razones. Pero lo que quiero decir es que Skinner dice que hay que cambiar el rollo, lo que hay que hacer es una sociedad en la cual haya más otorgamiento de beneficios, como Marx, que hay una coincidencia Marx-Skinner brutal y yo la he examinado y me parece sorprendente, me parece sorprendente. O sea, que un americano
aparentemente, vamos, en el capitalismo y tal, concuerde con el marxismo, me parece que son identidades fenoménicas, muy loables. Y hasta ahí, Ujú. vamos. Ujú. Sí, sí, Ya, sí. ya. Pablo, ¿quieres Bien, decir bien. algo más? No, bueno, yo, a ver, estoy de acuerdo con Miguel Ángel. La idea de que el marxismo es una filosofía muy presente y que no se puede, digamos, soslayar tan fácilmente, me parece muy importante. Yo creo, mira, una de las cosas que hace muchos años que me pidieron que diera una charla ahí en la Cuenca Minera sobre el tema del marxismo y hablé de la idea de conciencia y a mí me parecía una de las cosas criticables del marxismo precisamente la idea de la falsa conciencia, porque eso lo trata muy bien Eugenio Trías, yo creo, en La filosofía y su sombra, cuando dice que, claro, ¿cómo es posible si la sociedad está totalmente condicionada por el contexto social, de tal manera que las condiciones de explotación, etcétera, acaban generando una falsa conciencia que no se puede soslayar? ¿Cómo es posible que esa falsa conciencia desemboque en un proceso revolucionario? Es decir, que haya alguien que se dé cuenta de que estamos en falsa conciencia. Entonces, ese planteamiento tan metafísico a mí me parecía erróneo, igual que me parece erróneo la teoría del fin de la historia, la verdad. Pero, es decir, la teoría de que hay un final de la historia, el plan de la revolución y, por supuesto, también creo que es discutible las aplicaciones políticas concretas que se hicieron del marxismo. En el caso de la Unión Soviética hay muchas cosas Sí, discutibles, claro. pero desde luego el capital de Marx como análisis de lo que es el funcionamiento del mercado, eso no se lo salta a nadie, lo que tú dices. No se lo salta a nadie, ni Escotado, ni Los Santos, ni la madre que lo trajo. Es decir, la idea, el análisis que hace Marx del sistema del mecanismo del mercado como crítica a la teoría de Adam Smith, a mí me parece absolutamente sublime. Y es más, eso es con lo que se está funcionando. De hecho, a mí me parece muy significativo que en las últimas reuniones del Comité Central del Partido Comunista en China se levante la mano con el libro de Manifiesto Comunista. No creo que eso sea digamos, de tirarlo a la basura. A mí me parece que esas cosas son muy relevantes y creo que el marxismo en ese sentido pues tiene muchísimo que decir, lógicamente. Y desde la perspectiva de lo que estamos hablando, es decir, el enfoque materialista de la conciencia, a mí me parece pues uno de los grandes retos de la filosofía materialista es tratar de construir una idea de conciencia materialista con estos elementos que hemos comentado. Los psicólogos soviéticos lo estudiaron muchísimo, desde Pavlov, Vygotsky, Leontiev, Rubinstein, Bandura, yo qué sé, toda esta gente hicieron un trabajo muy loable de analizar cómo funciona ese cuerpo, cómo se puede condicionar, cuáles son los entramados, los mecanismos evolutivos que han ido configurando su cuerpo tan interesante que es el cuerpo humano. Pero claro, una vez puestos en ese contexto, a mí me parece que la idea del punto de vista, esa cosa de que tú eres un cuerpo entre otros cuerpos, desde el que mides todo, esa cosa de la medida de Protágoras, desde el que mides y regulas y organizas y articulas todo y calculas en función de las herramientas que te da el contexto material, a mí me parece que es la clave de por dónde debería hacerse esto, ¿no? Vale. Sí, No Vale. yo sé. simplemente para terminar, bueno, simplemente sí, estoy de acuerdo con esto último que ha comentado Pablo. Eh, yo creo que aquí es muy importante también la aportación de Gustavo Bueno, ¿no? Él dice o sea, reinterpreta la idea del hombre como animal racional, interpretando esa racionalidad como una racionalidad institucional. ¿No? Y creo que esto es clave. Nuestras operaciones están mediadas por instituciones, concatenadas con Exactamente, instituciones. exactamente. Nuestra racionalidad, nuestra conciencia, un enfoque materialista de la conciencia tiene que partir de la idea de que esa conciencia está mediada por instituciones. ¿No? Claro, Gustavo claro, Bueno claro. pone incluso el ejemplo del silogismo. Un silogismo que sigue unas pautas, premisa mayor, premisa menor, consecuencia, quiero decir, y esas pautas tienen una artificiosidad que sin negar la lógica, pero tienen una artificiosidad que es bueno, que nos está indicando que esa racionalidad es una racionalidad siempre institucional y unas instituciones que, por decirlo así, son
interiorización, Artificiales. si se quiere, a través de la socialización, de las condiciones materiales, pero que refractan en el sujeto de forma que esa conciencia es al final una conciencia institucional, unas instituciones Exacto. correlativas a una A las determinada instituciones. cultura, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, hablando de la conciencia, como decía Miguel Ángel, sea esto lo que sea, yo creo que si algo aporta el enfoque materialista, tiene que ir por aquí, ¿no? Y precisamente porque lo que dice, bueno, también está incorporando lo que dice Marx, ¿no? Porque Eso es. esas condiciones materiales que no son solo un modo de producción, unas relaciones de producción, sino que son también técnicas, aparatos, unidades de medida, un lenguaje, etcétera, ¿vale? Unos saberes, etcétera, todos esos que están concatenados con instituciones, formando parte de instituciones, todo eso es lo que conforma la conciencia. No podemos pensar en una conciencia al modo individualista, ¿no? Que sea autotransparente, autoconciencia absoluta, no mediada, etcétera, sino que siempre una conciencia mediada. Y aquí, Operatoria. y esto ya conecta con la falsa conciencia y con las ideologías, porque esa mediación puede estar precisamente mediada por ideologías, e ideologías muy confusas, oscuras, ideologías autodestructivas, ideologías que enfrentan, que dividen, que confrontan, etcétera, ¿no? Y bueno, nada, simplemente añadir esta última conexión, como habéis hecho vosotros, con la idea de falsa conciencia, que lo cual a su vez ligaría quizás con el inconsciente en la medida en que siempre la conciencia está a su vez condicionada eh, por ortogramas que no conocemos, ¿no? Ortogramas a veces heredados, etcétera, que no conocemos, pero que aún así están moldeando, conformando, eh, sí, moldeando nuestra percepción, nuestra manera de comportarnos, etcétera, y que no somos conscientes de ellas o que nos las representamos de modo muy oscuro y confuso. Y por ahí se podría quizás reconstruir la idea de inconsciente, como por otro lado hace bueno. ¿Vale? Sí, Y sí. por mi parte, no tengo Vale, nada vale. más que añadir. No sé si queréis añadir vosotros algo más. No, pues simplemente que muchas gracias y que es la primera vez que estamos aquí con Pablo y a ti ya Sí, te Es verdad. conocía incluso y tal, pues nada, que encantado, ¿vale? Que seguimos Igualmente en te digo, ello. Miguel Ángel, y lo mismo, segura- gracias a los dos. La verdad es que yo creo que han salido aportaciones muy, sí, muy interesantes. El tema da para mucho sí, más, pero yo sí, creo sí. que como Es un tema apasionante, primer la verdad. acercamiento, creo vamos, que ha dado resultados muy interesantes. Yo te agradezco, Rafa, que me hayas puesto en contacto con Miguel Ángel para hablar de estas cosas. Y Por total supuesto, que por me supuesto. presta mucho porque además somos de León los dos y me hace mucha ilusión. Sí, sí, salió Vamos, en la matanza, ¿no? no habíamos hablado nunca, ni, vamos, no Ah, nos Pues conocíamos personalmente, me alegro también haber servido un poco pero de sí, sí, enlace. sí, sí, me parece muy bien, fenomenal. Y nada, Perfecto. un saludo para vosotros y Vale, un pues lo abrazo. mismo. pues Gracias a gracias, todos. Rafa. Y nada, Vale, en cuanto pueda editar esto y tal, nada, ya lo pongo, ya os lo paso y lo compartimos. De bueno, acuerdo. Rafa y Vale. Pablo, nos vemos, ¿vale? Chao, Buena tarde un a los dos. abrazo Vamos a los hablando. dos. Gracias. Hasta Venga, luego. Hasta luego. Chao. chao.